Hola, Dios les bendiga. Es un gusto, la verdad, poder estar una vez más con ustedes. Y pues hoy quiero hablarles acerca de algo muy especial, algo que la verdad me dejó muy en claro, que Dios es único y verdadero. Pero antes de todo, quiero que quiero decirte acerca de una película que la verdad es bastante notoria, es bastante conocida y es llamada Pequeños Gigantes. No sé si la han escuchado, pero es buenísima, revela mucho, enseña bastante y sobre todo se disfruta la película. Bueno, es acerca de un pequeño robot que prácticamente fue de los primeros este, en salir, o sea, después de él salieron mejores, siguieron saliendo mejores, pero este robot tenía una cualidad en especial y lo hicieron específicamente para luchar y por ende era resistente a varios tipos de golpes o qué sé yo, tenía una buena resistencia ante los golpes que le puedan ocasionar. Entonces, es encontrado por el estelar, el personaje estelar, y bueno, deciden pelear, ya que es un mundo donde los robots ya son parte del mundo de los humanos, y deciden pelear contra alguien que posiblemente lo vaya a derrotar fácil. Sin embargo, ganan en la primera batalla y luego de eso ganan fama y van ganando fama y así sucesivamente van ganando fama hasta llegar con los grandes peleadores robots. Y es súper genial saber de que llegó a pelear con el mejor, donde había una probabilidad pequeña a la manera de ver de parte de aquellos que consideraban al mejor peleador robot sobre el pequeño robot que encontraron los personajes estelares. Y bueno, llegó y estuvo a punto de ganar la pelea contra el mejor peleador, el número uno, pero no ganó debido a que el tiempo se llegó a su fin. Y al final de todo esto, dejan ver de que un pequeño robot que iba destinado ya a ser desechado, olvidado, entre otras cosas, tuvo un propósito. Y ese propósito fue llegar a ser reconocido. Y a pesar del tipo de robot que era y en qué tiempo fue hecho, que fue de los primeros robots en hacerse, llegó a estar a la altura de los mejores. Por eso quiero hablarte hoy en Jeremías. Hablarte de Jeremías, lo que este profeta hizo, la verdad. Pero más que todo, ver cómo fue llamado por Dios. Vamos a leer en Jeremías 1, versículo 4 al 8, y dice así en la NBI. La palabra del Señor vino a mí antes de formarte en el vientre. Este es Dios diciéndole a él, a Jeremías, ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí en versículo 6, siendo Jeremías quien le responde a Dios.
Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Sin duda Jeremías está siendo sincero ante Dios, como muchas veces nosotros los seres humanos, habiendo conocido o ya o no conocido, perdón, a Dios, decimos de que no somos nadie, y mucho menos qué vamos a hacer dentro de una iglesia o qué podemos aportar a la iglesia para el que está perseverando, para el que es creyente. Y es notorio de que no solamente en jóvenes, sino en aquellas personas que no cuentan con el valor que Dios les da, no cuentan con lo que Dios les ha dicho que son, y eso está pasando en la actualidad. Sin duda, el ver de que muchas veces parecemos insignificantes ante la sociedad y nos lo han demostrado y nos lo han dicho con palabras y hechos, creemos de que Dios hace lo mismo. Sin embargo, aquí Dios le está diciendo a Jeremías que él creía que no tenía un valor, que era insignificante, que puede tener un propósito. Y eso es precisamente lo que voy a compartirles, insignificantes con propósito. Sin duda, el hecho de que en la vida, en la familia, en el trabajo, entre compañeros de estudio, quiera sobreponerse uno más sobre el otro por debidas u otras razones que tengan, y menospreciar o entender o darle a entender a la persona que es de menos categoría social, que es insignificante. Y eso sin duda es un hecho real, es algo que pasa hoy cotidianamente y sigue pasando, donde se nos deja ver de que hoy muchos creen de que no tienen valor o son insignificantes y por ende no tienen un propósito. Yo era uno, la verdad, desde la escuela, es decir, desde cuando tenía 14 años, me habían hecho ver y me querían dar a entender de que yo era insignificante y mucho menos le importaba a alguien. Y por eso no creía que tenía un propósito. La verdad, así me encontró Dios, sin propósito, sin rumbo a dónde ir y tampoco saber qué va a hacer de mí. Por eso también es que yo estaba en un colapso depresivo a mis 17 años, 16, 17 años. Y fue allí, fue en ese colapso, al borde de decidir ya no existir, que Dios me rescató. Pese a ser un joven de un hogar cristiano. Y sin duda esto está pasando. Por eso quiero decirte de que Dios sí tiene un propósito para aquellos que creen, porque la sociedad les ha dicho, porque personas le han dicho que son insignificantes, que tienen valor y son significantes conmigo. Y esto es lo que estaba revelando aquí Jeremías. De sí mismo, él se estaba describiendo a sí mismo como alguien que no iba a poder, pues era joven, y hoy en día, y sí creo que siempre ha sido así, que no han tenido confianza en el joven, pues no se han dado la tarea o el tiempo de poder ser parte o poder formar a los jóvenes. Y sin duda por eso Jeremías lo está diciendo con mucha seguridad de que no lo iba a hacer bien, mucho menos le iba a ir bien para lo que Dios lo estaba llamando. Y es que necesitaba llevar un mensaje al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y eso no es una tarea sencilla,
para quien llama a Dios. Y es algo que al ser humano le atemoriza, es algo que al ser humano le causa muchas cosas, tanto buenas como malas. Hay pros y hay contras y nos dejan saber que en realidad no somos capaces. Pero el mismo Dios le estaba diciendo que iba a hacer eso, que iba a ser profeta. Sin embargo, muchas veces decimos, como Jeremías, no puedo hablar, soy demasiado insignificante, soy demasiado joven, soy demasiado incapaz, inseguro. Y es que por eso es que Dios nos elige, para que no seamos nosotros quienes actuamos, sino que veamos que Dios es quien actúa y nos da el significado y el propósito para poder servirle y ver de que sí podemos, pero solamente mediante su ayuda. Pues muchas veces creemos de que tenemos que ser autosuficientes, tenemos que estar realizados, tenemos que ser independientes para poder hacer algo que tenga valor, algo que tenga relevancia, algo que en realidad importe. Pero no es así. Tenemos que saber de que para ser significativos y tener propósito, tenemos que estar arraigados de Dios. Y por ello es que Dios vuelve a contradecir a Jeremías. Ya en los versículos 7 y 8, Dios le está diciendo a Jeremías de vuelta que Él es quien lo llama y que para eso es que fue creado Jeremías, sin importar lo que él pensara. Eso es lo que iba a hacer. Y yo me recuerdo la primera vez que quise dar un mensaje, una prédica, una enseñanza, como se le puede decir. Recuerdo que me preparé y me llené la cabeza de muchas cosas y trataba de retener todo y lo pensaba y lo sobrepensaba y lo meditaba y lo volvía a leer y volvía a practicarlo y volvía a decirlo y volvía a repasar todo lo que ya había escrito. Y precisamente cuando llegó el día en que iba a predicar, iba a dar la enseñanza, perdón, ahí, ahí se fue todo. Se fue todo. Y me recuerdo de que solamente duré 5 minutos. 5 minutos. Al menos hoy dura un poco más. Pero me recuerdo que al salir de aquel lugar, al salir de aquella reunión, le pregunté a Dios por qué no sirvió de nada. Todo lo que leí, todo lo que intenté, todo lo que quise decir. Y repasé. ¿Por qué? ¿Por qué no salió bien? Pues era alguien que estaba inseguro y tenía muchas dudas de que Dios no se había glorificado, no había obrado. Pero sin duda, Él me respondió a través de una persona que había pasado lo que había pasado de la forma que había pasado para demostrarme de que debía depender más de Él. Debía de tener una relación directa con Él y debía tener en mente siempre de que no es con mis fuerzas, no es en mi autosuficiencia, ni mi capacidad, ni mucho menos
mi manera de analizar las cosas y retenerlas, sino que es a su manera y en la manera que Él quiera va a suceder todo. Por eso es que Dios vuelve y le dice a Jeremías que Él lo ha llamado y va a ser profeta. Sin duda, muchas veces no tenemos a alguien para que nos reconforte, nos vuelva a decir lo que somos en Dios, o nos recuerde en verdad quiénes somos en Dios y para qué hemos sido llamados y con cuál es el propósito y cómo es eso. No es verdad, no tenemos a alguien físicamente, pero sí tenemos al Espíritu Santo, el cual es una persona que no podemos ver ni tocar, pero Él está a nuestro cuidado y está pendiente de nosotros. Por ello, debemos de saber de que Él es quien nos ayuda, nos reconforta y nos anima. Y sin duda, si eres alguien que es bastante penoso, tímido, también que tartamudea cuando está al público, frente a un público, que se pone nervioso, se le baja la presión, se le sube el azúcar, se le baja la comida, se le baja, qué sé yo, no sé, muchas cosas que puedan pasar. Dios nos dice a todos en el versículo 8 y dice, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor, nuestro Señor, quien en realidad tiene poder sobre todo y es dueño de todo. Por eso es que Él nos dice que no le temamos a nadie, no le temamos al hecho de estar frente a alguien y predicar, frente a personas y predicar. Y precisamente Dios le dice directamente, específicamente a Jeremías, no le temas a nadie, yo estaré contigo. Pues era posible de que le tuviera miedo a la gente, al estar al público, al pensar qué van a decir de mí, qué van a pensar, qué van cómo van a reaccionar cuando yo pase, cuando yo sirva, cómo van a reaccionar. Todas esas cosas, por eso nos lo dice Dios, no le tengas miedo a la gente, yo estaré contigo. Por ello, es necesario de que sepamos de que Él va a estar con nosotros. Y sea lo que sea que Él nos ha llamado, sea lo que sea que la gente haya dicho sobre nosotros, lo que ellos hayan pensado, cómo lo hayan dicho, o cómo hayan querido darlo a entender, no importa. Debemos de saber de que Dios está con nosotros. Y Él nos hace significativos. Él nos da un propósito por el cual vivir. Por ello, espero de que Dios obre en tu vida y creas de que tienes valor, eres significativo en Dios y tienes un propósito por el cual estás aquí. Tienes un propósito por el cual estás aquí. Él tiene cuidado de nosotros. Él lo afirma. Dios lo afirma. Vamos a orar. Te invito a que cierres los ojos junto conmigo. Señor, Señor, es verdad. He tenido muchas cosas, he venido con muchos problemas. Muchas personas me han dicho que no tengo valor, que no hay alguien que vaya a dar un centavo por mí, que soy insignificante y mucho menos tengo propósito.
Pero tú eres diferente. Tú no eres una persona como nosotros que pensamos siempre lo malo de todo y de todas las personas. Tú tomas lo insignificante y le das propósito. Por ello te ruego de que cuando en mi mente estén pasando muchas cosas, como recordar y pensar lo que me han dicho en algún momento sobre mí y el valor que tengo, hazme recordar, Cristo, de que tú diste la vida por mí y me diste significado a través de la cruz para poder cumplir con tu propósito, que es extender tu reino y hablar de ti. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.